oración antes de presentar el mensaje esta mañana. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos infinitas gracias, Señor, en este día. Ha sido como siempre un privilegio, un gozo, Señor, poder estar en tu casa de oración y recibir alimento espiritual que ya nos has dado, Señor. Pero sabemos que aún tienes más, mucho más que darnos. Y estamos agradecidos por ello, Señor. Suplicamos humildemente que derrames tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que podamos comprender la profundidad de tus verdades, Señor, a fin de que las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Y, Señor, te suplico con toda humildad, no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino, como dice tu palabra, únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. No me permitas hablar a mí, Señor, habla tú a través de tu siervo y habla a nuestros corazones. Lo suplicamos y lo agradecemos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén y amén. Una de las principales razones por las que nos detenemos en el camino o cambiamos de rumbo en el camino, a pesar de que Dios ya nos mostró su voluntad, una de las principales razones por las que desobedecemos a Dios es cuando nuestra fe da lugar al temor. Nuestra fe da lugar al temor. Hay un pasaje que, si usted está familiarizado con la Biblia, seguramente lo identifica, y si no, probablemente haya oído hablar de él. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y le voy a invitar que vaya para allá. El título del sermón de esta mañana es El mayor enemigo de la fe. El mayor enemigo de la fe. Y esta mañana, si usted recuerda, todo lo que hemos cantado es referente a estos dos conceptos, la fe y el temor. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Para ponernos en contexto, en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, perdóname, narra ese evento en donde está nuestro Señor Jesús dando un sermón y les dice a sus discípulos: denle de comer a todas estas personas que están aquí. Y dicen: no tenemos para darle de comer a tanta gente. Y entonces le dicen: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y dice Jesús: tráemelos para acá. Y dice la palabra de Dios que alimentó a más de 5,000 hombres. Y es interesante porque lo que entendemos para el censo que se hacía en los judíos, el hombre era el que contaba como familia. Así es que eran 5,000 hombres, no sabemos si todos ellos estaban casados, pero muchos de ellos tenían familia. Entonces imagínense la cantidad de familias, de personas que fueron alimentadas. Y después de ese evento, les dice Jesús a sus discípulos: adelántense, súbanse a la barca. Estaban a la orilla del mar de Galilea, súbanse al lado de Tiberias, entonces al sureste del mar de Galilea. Dice: súbanse a la barca y yo los alcanzo después. Y Jesús, dice la palabra de Dios, se va al monte a orar, mientras sus discípulos van navegando hacia, no se van a confundir, van hacia Betsaida o Capernaum, están en la misma área, porque un evangelio dice Betsaida, otro evangelio dice Capernaum, pero básicamente están en el mismo lugar, ¿no? Todo está en la zona de Galilea. Y para que no vayan a decir: que hay una discrepancia en la palabra de Dios, no. Vea el mapa bíblico, Betsaida está pegado a Capernaum, es como si dijéramos una colonia con otra. No hay discrepancias en la palabra de Dios. Y entonces Jesús los manda para allá, y era de tarde noche. Y recuerda el evento, entonces ven los apóstoles que están en la barca batallando en la tormenta, oleajes enormes, el viento muy fuerte, y de pronto ven a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Ya se acordó del evento? Ya los puse en contexto, ¿sí estamos bien? Muy bien. Y entonces, el más aventado de todos, ¿quién era?
más aventado de los apóstoles, ¿quién era? Pedro. Él siempre se adelantaba a todos, ¿no? Entonces vamos a partir del versículo 18. No, perdón, Mateo 14, 28, perdón. Entonces cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, todos se asustan, versículo 27, y dice Jesús: tened ánimo, yo soy, no temáis. Allí dice el Señor estas palabras: no tengas miedo. Y entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense la poderosa declaración de fe de Pedro. O sea, si tú eres Jesús, yo tengo plena certeza en tu poder. No tengo ninguna duda de que tú me puedes hacer caminar sobre las aguas. Si eres tú, mándame y yo voy a caminar sobre las aguas porque tengo plena y absoluta fe en ti. Es lo que está diciendo Pedro. Y luego el versículo 29 dice Jesús: ven. Y aquí vemos al valiente de Pedro, imagínense ustedes bajarse en una barca, jamás caminando sobre estas aguas, con todo el oleaje, ¿verdad? Y Pedro baja de la barca, dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Y qué sucedió? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y veamos el evento y entendámoslo así. Al momento de que Pedro ve a Jesús, declara abiertamente su fe en él. Señor, yo creo en ti, si eres tú tienes el poder de hacerme caminar sobre las aguas, manda y yo voy para allá. Es una fe fuerte y férrea. Pero luego dice, empezó a ver el oleaje, empezó a ver el viento, ¿y qué sucedió? Tuvo miedo. El temor reemplazó la fe de Pedro. El temor reemplazó la fe de Pedro y empezó a hundirse. Cuando usted y yo le damos lugar al temor en nuestra vida, nos va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a empezar a hundirnos. Y por eso Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor crea duda. Si tenemos fe, todo está bien. Pero si damos lugar al temor, entonces el temor nos va a hacer dudar y vamos a empezarnos a hundir. Ahora, en estos tiempos, toda la gente tiene muchos motivos para sentir miedo, para sentir temor. A cada rato oímos de la posibilidad de otra guerra mundial, oímos de pandemias, oímos de gente que tiene hambre, oímos de que cada vez hay más pobreza, no se diga en nuestro país, cada vez es más difícil conseguir un empleo, cada vez oímos que son más frecuentes los terremotos y todos los problemas que hay en el mundo. Es decir, hay muchos motivos supuestamente para que la gente tenga miedo. Y si usted escucha las noticias, yo creo que más de la mitad de las noticias no hablan de otra cosa más que de asesinatos, de secuestros, de robos. O sea, es natural tener temor. Somos seres humanos. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de tener temor, al igual que cualquier otro ser humano. Pero lo importante no es eso, lo importante es cómo reaccionamos como creyentes, como hijos de Dios, cómo reaccionamos ante situaciones que nos causan temor. Porque negar que nos causan temor es como decir que somos muy valentones y que nada nos conmueve, y eso es una verdadera mentira. Y en base al pasaje que leímos ahorita de Mateo, entendemos que solo hay dos caminos en la vida: el camino de la fe y el camino del temor. Y yo quisiera esta mañana que usted y yo decidamos andar por uno solo de esos caminos. No traer un pie en uno y otro en el otro, sino andar siempre en el camino de la fe. Conozco a algunos creyentes que
no voy a decir que les gusta vivir con temor, pero que viven con temor. Y son creyentes que van al templo frecuentemente, o lo más frecuentemente posible. Son cristianos que sé que estudian la palabra de Dios, pero aún así viven con temor. Son cristianos que de pronto escuchan que alguna persona perdió su empleo y empiezan a tronarse los dedos para decir, híjole, ¿no seré yo el próximo? O escuchan que una persona murió, falleció, un hermano, una hermana falleció, y de inmediato se empiezan a imaginar qué pasaría, me podrá pasar a mí esto también. Y viven con ese temor, con esa incertidumbre. Pero ese tipo de razonamientos lógicos no entran en un cristiano. Porque cuando el cristiano pone su atención en las circunstancias que le rodean, en lugar de Jesús, el temor lo va a abarcar. Fue lo que le pasó a Pedro. Mientras puso su fe en Jesús, todo estaba bien, estaba caminando sobre el mar. Pero en el momento en que se fijó en las circunstancias, en el viento, en el mar agitado, perdió su fe. El temor reemplazó su fe. Y usted y yo como creyentes no podemos reaccionar de esa manera. Si Satanás logra que usted y yo fijemos nuestra atención en las circunstancias que nos rodean, en lugar de ver siempre a nuestro Señor Jesús, vamos a empezarnos a hundir igual que le pasó a Pedro. Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo declara algo muy hermoso. Dice, porque no nos ha dado Dios, 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es decir, de miedo, de temor, sino de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos llena no de temor, no de cobardía, sino que nos llena de amor y de dominio propio, precisamente para que podamos controlar esas emociones que nos ocasionan el temor. El problema es que nos olvidamos de ello a veces. Ahora, no quiero que me malentienda, es natural como seres humanos, es natural que sintamos temor. Nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, sabe que a veces vamos a tener en la vida momentos de decepción, de desilusión, de tristeza, de sufrimientos, de pena, de dolor, eventos que nos pueden ocasionar temor. Pero también sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que Él siempre está ahí, que Él siempre nos ofrece acompañarnos en todo momento de nuestra vida para darnos valor, para hacernos salir adelante en cada circunstancia difícil. Hay dos versículos que son de mis favoritos y que quiero compartir con usted. Y no solo quiero compartir, no lo vas a poner todavía, Omar, por favor. Están en el capítulo 41 del profeta Isaías. Capítulo 41 del profeta Isaías. Son los versículos 10 y 13. Y yo quiero invitarle a que trate de memorizar estos versículos. Si se le dificulta, anótelos en alguna tarjetita, en algún papel y péguelo en el refrigerador, en la cabeza de su cámara, péguelo en algún lugar que lo esté usted viendo constantemente, para que trate de memorizarlos. ¿Por qué es importante, creo yo? Porque cuando usted y yo tenemos la ayuda de la palabra de Dios ante una situación difícil y recurrimos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, vamos a poder evitar que el temor entre en nuestra vida. Isaías 41:10 dice, si se lo sabe, recítelo conmigo. ¿No? Okay. No temas, dice Dios, no temas, porque yo estoy contigo. Ahí está la promesa de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, es decir, no desfallezcas, no te des por vencido, porque yo soy tu Dios que te sostiene, que te esfuerzo. Gracias, pastor. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y fíjense las hermosas promesas, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son hermosísimas
promesas de nuestro Señor. Y si cuando viene alguna situación difícil para su vida, usted lee este versículo, podrá decir, bueno, aquí dice claramente que Él me va a ayudar, que Él me va a sustentar con la diestra de su justicia, que me va a siempre estar conmigo. No tengo por qué tener temor. Y el versículo 13 dice, ¿ya lo tiene ahí? Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice ¿qué? No temas, yo te ayudo. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Son dos versículos hermosísimos que si usted trata de memorizarlos, le va a servir mucho. A mí me ha servido mucho en mi vida. No es memorizarlos por memorizar y por presumir que nos los vemos, no, es para alimentar mi vida, para cuando vienen situaciones difíciles que yo pueda salir adelante con la ayuda de Dios, no por mis propias fuerzas. Y se da cuenta, en los dos versículos dice lo mismo, no temas, no temas. Vamos a proyectarlos a ver si los podemos repetir juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo... Fuerte, más fuerte. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y que dice, no temas, yo te ayudo. Muy simple. Otra vez. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, yo soy quien te da la fuerza. Yo soy el que te da todo lo que necesitas para salir del problema. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿No le parecen hermosísimos estos versículos? Y también debemos entender algo, hermanos. A veces escucho a algunos hermanos o hermanas y no estoy juzgando, no estoy criticando, pero es importante entender la palabra de Dios. Es importante saber qué le pedimos a Dios. Y a veces cuando oramos y decimos, Señor, no te alejes de mí, si está diciendo que siempre está conmigo, entonces Él no es el que se aleja soy yo. Señor, no me sueltes de tu mano. Está diciendo que yo te tengo sostenido de tu mano derecha. Tú eres el que se suelta. No me pidas que no te suelte, no te sueltes tú. Señor, quédate con nosotros. Siempre estoy con ustedes, dice Dios. Hay que saber qué pedirle a Dios. ¿Va? Y estos dos versículos nos dan mucha enseñanza de cómo debemos de orar y cómo debemos dirigirnos al Señor. Otra vez le invito a que los anote, póngalos en algún lugar donde pueda usted los repitiendo para enriquecer su vida. Ahora, algo que debemos entender también es cuando nosotros permitimos que el temor entre en nuestra vida, no solo nos afectamos nosotros, sino afectamos a las personas que nos rodean. ¿Ha estado usted con alguna persona que le tiene miedo a todo? No quiere salir de su casa. No quiero hacer esto porque qué tal si pasa, no quiero... La indecisión absoluta afecta a toda la familia, una persona que se deja dominar por el temor. Y lo que quiero compartir con ustedes son precisamente los efectos secundarios del temor. Porque no nada más nos afecta a nosotros, afecta a muchas otras personas. Obviamente es lógico que el temor nos produzca ansiedad y que puede crear un caos en nuestra vida, pero depende de nosotros cómo reaccionemos ante el temor. Vea lo que vamos a analizar esta mañana. ¿Qué ocasiona el temor? Los efectos secundarios del temor. ¿Lo puedes poner, Omar, por favor? El primero, dice, el temor congela nuestros pensamientos y acciones. Cuando sentimos temor nos volvemos indecisos y ya no queremos hacer nada porque no queremos fallar. Tenemos miedo a hacer algo
podríamos llegar a fallar. Y recuerde que quedarse en el mismo lugar, es decir, no avanzar, tiene el mismo efecto negativo que retroceder. Tiene exactamente las mismas consecuencias que retroceder. Y si el temor lo paraliza y no quiere hacer nada, ya no quiere avanzar por temor a fallar, se va a quedar en el mismo lugar. Y va a empezar a retroceder, va a empezar a hundirse, como en el caso de Pedro. El temor también nos obstruye para poder servir a Dios. Si no tenemos confianza en nosotros mismos, vamos a empezar a pensar que Dios no nos puede usar. Y nos vamos a negar a servir a Dios, porque sentimos miedo de fallar otra vez. Vea que todo esto está, en estos ejemplos estamos viendo que cómo el temor reemplaza por completo a la fe. También el temor puede obligarnos a adoptar hábitos destructivos. Sabemos de gente que por el miedo empieza a refugiarse en cualquier clase de vicio. Se aíslan, no quieren convivir con nadie más y entran en depresión, entran en soledad. Y créame, la soledad no es buena consejera. Cuando nuestro Señor creó el universo, cada cosa que Dios creó dijo que era buena. ¿Se acuerdan? Génesis 1. Y creó Dios la luz y dijo que era buena. Y creó Dios el mar, las aguas, y dijo que era bueno. Y creó Dios los animales y dijo que era bueno. Y creó Dios las plantas y dijo Dios que era bueno. Pero cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Es la única vez que nuestro Señor dice en la creación, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos creó para ser solos, para estar solos. Veíamos en el estudio de esta mañana. Hay prácticamente todo lo que Dios nos ordena en la palabra de Dios, solo lo podemos cumplir cuando estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Amados los unos a los otros. Puedo hacerlo si estoy solo en mi casa, como decía el hermano Luis esta mañana. Exhortaos unos a los otros, amonestaos unos a los otros en amor, edificaos unos a los otros en amor. Cada instrucción de nuestro Señor es en comunión con los hermanos y hermanas, no quedándonos solos en casa. En cuarto lugar, el temor nos roba la paz y el contentamiento. Cuando tenemos temor, permitimos que el miedo entre en nuestra mente, nuestra vida se va a llenar de pesimismo y tristeza. Y algo todavía de más trascendencia, el temor crea duda, lo vimos en el pasaje de Pedro. El temor a hundirse, el temor a las circunstancias que le rodeaban, el mar embarrecido, el viento poderoso. Cuando Pedro puso su atención en eso, el temor se apoderó de él, reemplazó su fe y dudó Pedro. ¿Y por qué es tan trascendente esto? Porque cuando nosotros dudamos, si en lugar de seguir a Dios caemos en el temor, nuestras oraciones no van a servir de mucho. Imagínese usted orando a Dios, diciéndole algo así como, Señor, pues no sé si tú puedas o quieras concederme tal o cual cosa. Señor, no sé si estés de acuerdo en que pueda pasar esto en mi vida. ¿Se imagina orar de esa manera? ¿Usted cree que Dios le va a contestar? ¿No? ¿Cómo sabemos? ¿Lo dice la Biblia? ¿Sí lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Sí? ¿En dónde? Santiago 1. ¿Quién dijo Santiago 1? Muy bien. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. El versículo 5 dice, Santiago 1, versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Eso es lo que dice el versículo 5. Pídala a Dios. Y luego el versículo 6 empieza diciendo, pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y fíjese la sentencia, la advertencia. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues el que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y no puede ser que ahorita tenga fe y mañana tenga duda. O tengo fe o tengo duda en el poder del Señor. Dice claramente, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibirá ninguna cosa del Señor. El temor evita que nuestras oraciones sean contestadas. Así de trascendente es esto, porque no tengo fe. El temor está reemplazando mi fe. Ahora, insisto, yo sé que es de humanos tener temor. ¿Cuál es su mayor miedo? La pérdida de un ser querido, una enfermedad fatal, perder el empleo, ser rechazado por alguien, caer en pobreza, le da miedo morir. ¿Cuál es su mayor temor? Todos podemos enfrentar una o varias de estas circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? No estamos exentos a ello. Pero necesitamos estar seguros como cristianos que aún en esas circunstancias Dios está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te da las fuerzas para salir adelante. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cualquier circunstancia difícil que venga a nuestra vida, recordemos esos pasajes y Dios nos esforzará y nos ayudará a salir adelante. ¿Tiene miedo usted de la pobreza? Si usted es hijo de Dios, ¿hay en la Biblia alguna promesa de que nunca le faltará nada? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde? En la Biblia, sí. ¿No? No os afanéis. No te preocupes. No os afanéis por lo que habrás de comer, de beber, de vestir. Porque tu Padre Celestial sabe que tiene necesidad de esas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites, todo, os vendrá por añadidura. Joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Te preocupa realmente quedarte pobre, no tener dónde dormir, qué comer, etcétera? Si es eso, es porque no estás leyendo la Biblia o porque no confías en las promesas de Dios. No hay nada que temer. Y cuando tememos, el temor reemplaza nuestra fe y nos aleja de Dios. Concluimos con lo siguiente. Antes de concluir, no se emocione de que ya vamos a terminar. Hay otro pasaje hermosísimo que yo sé que todos los que estamos aquí no lo sabemos de memoria. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo sabemos de memoria. Y si no, no lo vamos a proyectar todavía, pero lo vamos a proyectar para los que no se lo saben de memoria, que son muy pocos de los que estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos salmos escribió David? No sé. Pero David fue un rey de Israel que vivió amenazado de muerte por muchos años por el rey Saúl. Y escribió muchísimos salmos. Y si usted lee estos salmos... 85. Nada más. Gracias, pastor. Y en todos ellos vemos alabanza a Dios, adoración a Dios, reconocimiento del poder de Dios, peticiones de ayuda, peticiones de protección, pero sobre todo
vemos la fe de David en cada uno de esos salmos. Y vamos a recitar de memoria el Salmo 23, porque yo sé que todos lo sabemos. Jehová es mi pastor, no diga que no se lo sabe. Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No es un salmo hermosísimo? Y está hablando, este salmo lo escribe un hombre que está perseguido de muerte. Yo creo que ni usted ni yo no estamos siendo perseguidos de muerte, gracias a Dios. Pero veamos la fe de David en este salmo. Ya se lo aprendió para ponerlo aquí, que lo recitamos. ¿Sí? Vamos a ponerlo, lo vamos a leer una vez más, pausadamente, con devoción, entendiendo cada una de estas hermosas frases y promesas de Dios. ¿Listos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré largos días. No solo mientras nuestra vida en el mundo, sino en la eternidad. En eso está pensando David. En la casa de Jehová moraré para siempre. Otra vez lo invito, escríbalo en algún lugar, en algún papelito, póngalo en varios lugares de su casa y cada vez que pueda, trate de memorizarlo. Para que cuando pase usted por una situación difícil, vaya a la palabra de Dios. Yo le estoy dando nada más 2 ejemplos en Isaías 41 y el Salmo 23, pero prácticamente todos los salmos nos ayudan a exhortarnos a no tener temor, sino poner nuestra fe en Dios. Y cuando usted en algún apuro, diga con toda fe y con toda certeza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Memorice eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no vas a tener miedo? Como todo el mundo. Porque tú estarás conmigo. Esa es tu promesa. Tú, Jehová, estarás conmigo. Tú lo prometiste. Entonces, no importa lo que esté pasando en mi vida. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tengo esa certeza, esa fe. Como cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti. Esa fue una muestra de fe poderosísima. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan de los hombres de Dios pasando por situaciones difíciles, pero al menos el que más me ha impactado a mí es el apóstol Pablo. Si usted lee la carta a los Corintios, yo sufrí de todo. Me azotaron, sufrí 2 veces naufragio, estuve una noche completa en el mar, me encarcelaron no sé cuántas veces injustamente, me azotaron, etc. Pasó por
calamidades y calamidades y más calamidades en su vida. Y ese hombre que ha sufrido mucho más de lo que usted y yo tal vez lleguemos a enfrentar en nuestra vida, escribió varias cosas hermosas. Otro versículo que sabe de memoria, Romanos 8:28. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo dice? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y sabemos, es decir, tenemos fe, tenemos la certeza de que a los que aman a Dios, esa es la condición, a los que aman a Dios, todas las cosas, por mal que parezcan, por difíciles que parezcan, al final nos ayudan a bien. Eso es fe. Entonces, cuando Dios permite que yo tenga un problema, una vicisitud, una situación difícil, decimos claramente: Señor, yo sé que esto está pasando en mi vida, pero sé que es para mi bien. Y en lugar de eso, la mayoría de la gente, cuando le empieza a ir mal, cuando empieza a tener problemas, ¿qué hace? Empieza a buscar soluciones en otros porque tiene miedo, tiene temor, no tiene fe. Es imposible, entendamos esa manera, es imposible tener fe y temor al mismo tiempo, es imposible. Por eso decía hace un momento, solo hay dos caminos en la vida: el camino de la fe y el camino del temor. ¿Qué más escribió Pablo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y podríamos citar muchos otros versos del apóstol Pablo, donde a pesar, y escribió esto estando en la cárcel. O sea, no estaba en su casa a gusto como usted y yo, echándose un cafecito como ahorita en la mañana y disfrutando de la vida. No, estaba en la cárcel con grilletes sobre los pies, en los pies, en las manos, o sea, en el lodo cenagoso estaba el apóstol Pablo, y ahí es donde él escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es un gran ejemplo de fe que usted y yo deberíamos imitar, en lugar de darle paso al temor en nuestras vidas. Cuando le asalte el temor, vaya a la palabra de Dios. Insisto, yo solo le he dado 2 versículos en Isaías 41, que ya se los aprendí ahorita, los vamos a recitar de memoria. Ya no va a abrir su Biblia, ya los vamos a recitar de memoria. Yo solo le he dado 2 versículos de Isaías y 4 del Salmo 23. Nomás son 6 versículos. O sea, no es como que voy a memorizar como cuando estábamos en la escuela, ¿va? Y tenemos que hacer 20 planas. Aquí hay un maestro, aquí hay otro maestro, y hay otro maestro. Y nos ponían a memorizar, escribe 20 veces, 20 planas, y no voy a volver a molestar a mi hermano Omar, ¿verdad? Yo antes decían así. ¿Sí? Bueno, pues haga eso lo mismo con la Biblia. Haga lo mismo con la Biblia. Escriba una y otra vez. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te doy la fuerza, la fortaleza, el poder para salir triunfante. No los estoy oyendo, nomás estoy hablando yo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya más o menos se va aprendiendo todavía, ¿no? Bueno, se lo voy a dejar así. Pero es mi deseo, es mi invitación: trate de memorizar versículos de la palabra de Dios, que cuando venga la calamidad, cuando vengan las situaciones difíciles, en lugar de permitir que el temor me cree dudas, me fortalezca con la lectura de la palabra de Dios y mi fe se mantenga intacta, como decíamos esta mañana, una fe inquebrantable. ¿Ha habido alguna ocasión en la que usted haya desobedecido a Dios porque tuvo miedo? No me la platique, no
nomás es una pregunta introspectiva. Analice su propia vida. ¿Ha habido alguna situación en su vida que Dios ya le dijo, quiero que vayas por aquí, por este caminito? Pero de pronto usted ve que la oración no es contestada y empieza, igual que Pedro, a tener temor, a tener dudas y desobedece la instrucción de Dios. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que queremos ayudarle a Dios porque, Señor, es que lo que te estoy pidiendo ya, lo necesito ya. Y como que veo que tú te estás tardando, entonces déjame, te ayudo. Vuelvo a decirlo, no estoy diciendo que como creyentes estemos exentos de sentir temor. Eso es imposible, somos seres humanos. Otra vez, lo importante es ¿qué voy a hacer cuando el temor me asalte? ¿Por qué puedo decir eso? Que el creyente no puede reaccionar igual que el resto del mundo cuando vienen las situaciones difíciles. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, escuche muy bien, el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir eso? En el amor no hay temor. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. A eso se refiere. En el amor a Dios no hay temor. Usted puede amar a alguien en quien no confía. Qué difícil, ¿va? Pero si confiamos en Dios y tenemos nuestra fe puesta en Dios y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, pues claro que le vamos a amar a Dios. Y todas las cosas nos van a ayudar para bien. Eso es la promesa. Y entonces aquí dice el apóstol Juan, el amor echa fuera al temor. El perfecto amor, el amor de Dios y el amor hacia Dios, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Donde el que teme, si usted da lugar al temor en su vida, en lugar de vivir por fe, usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿O estoy complicándole la vida? ¿Se entiende el pasaje? Así que, ¿por cuál camino andaremos? Solo hay dos. El camino de la fe y el camino del temor. El mundo entero, los no creyentes, viven en el camino del temor. Pero el amor echa fuera el temor, el amor a Dios, el creer en Dios echa fuera el temor. Así es que nosotros como creyentes no podemos andar en el temor. Imagínense el testimonio que damos. Si decimos, yo soy cristiano, y nos viene una situación difícil, una calamidad, y empezamos a temblar de miedo y a llorar de miedo, pues ¿dónde está tu fe en Dios? Nos van a decir. Y con toda certeza, con toda justicia, van a decir, pues no que tú crees en Dios, no que tu Dios es todopoderoso, no que confías en que Dios te va a ayudar, no dices que Dios es tu Señor. El creyente no puede reaccionar con temor. Déjeme ponerlo en este contexto. Es natural, otra vez, cuando viene una situación difícil, usted y yo vamos a sentir temor, porque somos seres humanos. Pero de forma inmediata tenemos que acudir a Dios. Tenemos que acudir a las promesas de Dios. No permitir que el temor que reemplace la fe que tenemos en Dios. Sino que en el momento en que sienta yo temor, voy en oración, voy a la palabra de Dios, busco pasajes, busco versículos que me ayuden a fortalecer mi fe,
para no permitir que el temor me aparte de Dios y no dar un mal testimonio. Termino diciendo esto. Y no me lo tome mal, pero es la verdad, lo vamos a demostrar bíblicamente. Si usted no es creyente, es por temor. Si usted no ha aceptado y confesado a Jesucristo como su Salvador, es por temor. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no quiere aceptar a Cristo y confesar a Cristo como su Salvador por miedo al que dirán. O nos dicen, es que esta es la religión que me inculcaron mis tatarabuelos, todos mis ancestros siempre han profesado tal o cual religión. Y pues yo no puedo salirme de ahí. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque si lo hago tengo miedo de que mi familia me rechace, me haga a un lado, me aparte, tengo miedo de ser rechazado. O no acepto a Cristo como Salvador porque mis compañeros de la escuela, si les digo que soy cristiano, se van a burlar de mí. O mis compañeros de trabajo se van a reír de que soy cristiano. Entonces tengo miedo. Mejor no acepto a Cristo como mi Salvador. Y no aceptas a Cristo como tu Salvador porque tienes miedo de dejar tu vida y tomar el compromiso de seguir a Cristo. Tienes miedo de aceptar, reconocer y confesar a alguien que no conoces. Porque si conocieras a Jesús, el temor desaparecería de tu vida. Pero tienes miedo de conocer a aquel que puede salvarte. Y es mi oración que hoy decidas rendir tu vida a los pies de Cristo, porque solo Él puede salvar y porque vas a entender, vas a poder conocer la verdadera paz que solo Dios nos puede dar, y el miedo, el temor desaparecerá de tu vida porque estarás fortalecido por tu Creador, por tu Padre Celestial. Y hermanos, hermanas, les invito de todo corazón, no permitan que el temor reemplace su fe en Dios. Y cuando vengan situaciones difíciles, que vendrán, porque eso es, Dios nos lo advirtió, nuestro Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, también dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eliminemos el temor de nuestra vida y vivamos por fe en el poder de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has permitido estar en tu casa de oración, aprendiendo de tu palabra, Señor, y entendiendo cómo quieres que vivamos. Que nuestra fe jamás mengue, que nuestra fe jamás falte. Que no permitamos, Señor, que lo que sucede en el mundo, que nos arrastra a veces, nos llene de temor. Que no vivamos, Señor, como vive el mundo, sino que vivamos por ti, para ti, en fe absoluta, de que tú siempre estás con nosotros, de que tú siempre nos fortalecerás, de que tú siempre nos ayudarás, tú siempre nos sustentarás. En esa fe queremos vivir, Señor. Ayúdanos a tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu grabadas estas verdades, estas promesas que tú nos has dejado en tu palabra, para que nuestra fe se fortalezca cada vez más, aún durante las pruebas, aún durante las situaciones difíciles, Señor. Más bien en esas situaciones, que nuestra fe sea fuerte, sea una fe inquebrantable en ti, Señor, en tu poder, en tu amor, en tus promesas. Y Señor, si
alguna persona que ha escuchado este mensaje aún no rinde su vida a los pies de tu Hijo Jesucristo. Ayúdale, Padre, a vencer el temor de dejar el mundo y las cosas del mundo, de dejar su vida. Quita ese temor de su corazón, Señor, y dale el valor y la humildad para aceptar y reconocer a tu Hijo Jesucristo como su Dios, como su Rey, como su Señor y como su Salvador. En su nombre te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Amén.